vamos a dar la bienvenida en esta tarde-noche. Andrea, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas noches. Hola David, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, acá andamos. Gracias por estar presente, como siempre, con esta columna que nos parece tan fundamental y tan importante, ¿no? Para poder charlar justamente sobre las vejeces. Y bueno, y en este caso particular nos habías anticipado ya con un audio que pudimos compartir la semana pasada aquí en la radio respecto a la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Sí, por supuesto. Sí, esto fue el 15 de junio, pero bueno, se toma el mes de junio completo como para visibilizar esta problemática, teniendo en cuenta que en el 2011 las Naciones Unidas reconocieron el abuso a las personas mayores como un problema social, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esto es que se trabaja en el mes de junio, específicamente el 15, en visibilizar esta cuestión que no es solamente, digamos, bueno, primero poder pensar qué entendemos por abuso, qué es el maltrato y qué es la violencia contra las personas mayores, ¿no? Que Uh-huh. es bastante amplio, no es una sola cosa, ¿no? Bien, importante eso, ¿no? Porque cuando decís no es una sola cosa y es bastante amplio, por ahí uno puede empezar a pensar en múltiples cuestiones que sobre las cuales, digamos, se termina ejerciendo abuso y maltrato a las vejeces en general, digo, y pienso desde cuestiones que tienen que ver con políticas para las personas adultas mayores hasta, bueno, no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero nos gustaría que vos nos cuentes un poquito más específico sobre eso. Claro, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de el maltrato, abuso, violencia contra las personas, pueden ser, digamos, por acción o por omisión también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablar de falta de políticas públicas en relación a la protección de las personas mayores también puede ser una forma de violencia, Uh-huh. el omitir ciertas cuestiones que tienen que ver con la presencia, con el trabajo, con los lugares de las personas mayores, también es violencia, ¿no? Porque a veces es mucho más complejo, decía yo, que no es tan simple, porque, por ejemplo, cuando nosotros veníamos hablando en los demás días anteriores sobre los prejuicios, ¿no? Sí. Los prejuicios también generan violencia, la discriminación genera violencia, es violento ser discriminado, además del maltrato en sí, porque a veces uno ubica el maltrato como el maltrato físico, el maltrato psíquico, Claro, que se da mucho en las personas mayores y que muchas veces son las personas, los que ejercen mayor violencia son las personas más cercanas. Y a veces, digamos, por ejemplo, ¿no? El no respetar la autonomía de las personas mayores, que pueden ser familiares o cercanos, es una forma de violencia, no respetar la independencia de las personas mayores también, y eso a veces se pasa por alto, ¿no? uh-huh. Totalmente importante esto que mencionás respecto a la omisión también, ¿no? De algunas cuestiones y particularmente con esto que tiene que ver con las políticas públicas. Bueno, lo hablamos siempre con Enzo aquí, que hoy no lo tenemos en la mesa, en el piso, pero lo hablamos siempre con él porque, bueno, él también integra la mesa de jubilados aquí en Capitán Bermúdez y siempre charlan en las reuniones y él también nos trae la información aquí sobre un montón de falencias que hay respecto justamente a todo lo que tiene que ver con jubilados, jubiladas, en lo que tiene que ver con la atención, por ejemplo, de básica de la salud, digamos. Bueno, eso y como eso, otro montón de cosas más, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la cuestión de la atención de salud también, que muchas veces es deficitaria, Uh-huh. que a veces no se acceden a muchos lugares. Por ejemplo, a veces las modalidades en las que se pueden acceder a los lugares de salud a veces también son perjudiciales para las personas mayores, ¿no? Claro. Los sistemas que se implementan a veces para el acceso a la salud, bueno, de hecho, en esto de lo que vos mencionabas, las jubilaciones magras, la falta de ingresos económicos, la desidia muchas veces también son factores de violencia contra las personas mayores. La violencia económica, a veces no tener los medios, o a veces que el manejo económico, el cobro de las jubilaciones y demás, a veces pasan a ser de parte de los familiares, porque consideran que las personas mayores a lo mejor no están capacitadas o ya no pueden hacerse cargo de sus gastos, y manejan la economía, digamos, de las personas mayores sin tener en cuenta el deseo, las decisiones, entonces pasan a depender absolutamente económicamente de los familiares. Claro. Y en el caso de los sistemas de salud,
que son bastante complejos de acceder. Por ejemplo, digamos que los turnos se dan, digamos, a lo mejor de acá a un mes, cuando la necesidad es previa, es anterior, o hay urgencias que no son atendidas, o salas de espera a veces que, digamos, espera de la atención en guardia, que son bastante comunes, pero que en realidad tienen que esperar un montón de tiempo, y no se tienen en cuenta las necesidades, ni tampoco qué les está pasando a estas personas que están en esa espera, ¿no? Ujú. Sumamente complejo, pero interesante también este tema. Y pienso también sobre una cuestión que hablamos en reiteradas ocasiones con el compañero Enzo también aquí, y que tiene que ver con los espacios que, bueno, en algún momento se le solía llamar geriátricos. Hoy en día ya por ahí no sé si están utilizados ese término, pero espacios, digo, que sean de acceso, que tengan algún convenio, por ejemplo, con el PAMI o, digamos, para permitir que cualquier ciudadano y ciudadana que no tenga la posibilidad de pagar un lugar privado pueda acceder también a esos espacios, y que no tenga que estar quizás en condiciones muy complicadas, tanto para lo que es la atención y demás, en función de sus cuestiones de salud en los domicilios, ¿no? Sí, sí, a veces, digamos, bueno, las instituciones que tienen convenio a veces son pocas, están llenas y tienen que pasar a listas de espera y a veces no tienen acceso. Y asimismo también la información que llega de, por ejemplo, de cuáles son las instituciones, a dónde deben dirigirse, cómo es esto que yo decía antes del sistema, a veces también impide que las mismas personas mayores puedan acceder. Uh-huh. No, digamos, por eso yo decía el sistema de turnos a veces, ¿no? De que o que llaman, o que tienen que llamar, o cómo se tienen que dirigir, que a veces se dan por hecho que lo tienen que saber y no hay una información como corresponde para el acceso. Claro. Las instituciones geriátricas, vos decías, ahora se las menciona, se las llama instituciones de larga estadía, Uh-huh. pero no dejan de ser el mismo tipo de instituciones que le cambian el nombre, ¿no? Claro, claro. No cambia, digamos, el funcionamiento de las instituciones, lo que se le cambia un poco es el nombre, o sea... Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, es difícil el acceso también, y como vos decías, a veces cuando hay necesidades de la utilización de este tipo de instituciones, es difícil acceder también. Claro. Sí, sobre todo me imagino para muchos adultos mayores que están solos o que no tienen el acompañamiento de la familia, en muchos casos que quedan un poco a la deriva, sin poder también, sin tener políticas públicas que acompañen ese periodo cuando la persona no dispone de un familiar que lo pueda tener, o porque no ha tenido hijos, o porque X circunstancias que hacen que ese adulto esté transitando su etapa de vejez de forma solitaria, y que muchas veces se les dificulta el acceso a muchas cuestiones. Como también te iba a preguntar acerca de las instituciones que por querer... transformarse en algo más tecnológico, también terminan excluyendo a los adultos. Por ejemplo, el tema de querer bancarizar, no bancarizar, sino que la gente, los adultos mayores, accedan a sus cobros a través de los cajeros automáticos, cuando en muchos casos no tienen el conocimiento o las dificultades también que se le pueden acarrear para manejar un cajero automático y no disponer de un cajero humano. Sí, bueno, ambas cosas. Empiezo por la primera, que vos comentabas, las personas que a lo mejor no tienen familiares cercanos y cómo, qué pasa en este tipo de situaciones, de cómo pueden acceder o qué es lo que sucede. Nosotros hoy justamente trabajamos en la facultad sobre cómo poder pensar en las personas mayores, digamos, y que puedan acceder a lo mejor a ver determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo poder sostener o seguir sosteniendo, a no ser que haya alguna patología, su independencia o su autonomía. Y a veces las personas que a lo mejor no tienen familiares cercanos, como para ayudar o colaborar o pedirle asistencia o ayuda, también generar a lo mejor, que en eso decimos que todavía estamos con una pata un poquito sin ese apoyo, es trabajar con las personas mayores también, que incluso las que vamos siendo más mayores, de entender que la autonomía se puede ir generando con otras redes que pueden tener que ver con
relaciones sociales, que puedan ser vecinos, gente, digamos, cercana, que a veces no son familiares, pero que sí empiezan a conformar una red de apoyo. Y eso es importantísimo, porque no hace falta acceder a veces a una institución, sino entender y no aislarse, que uno puede estar acompañado también y tener los recursos en la gente que más cercana, físicamente digo, ¿no? Ujú. Que eso es importante, sin necesidad de pensar en instituciones, de institucionalizarlo, ¿no? Eso es algo a trabajar durante todo el envejecimiento y durante todo el proceso de la vida, de poder llegar a ser adultos mayores y a tener otros tipos de recursos, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, digamos, esto que comentabas en relación a los sistemas, cómo se van bancarizando, que cada vez es como más frío y más deshumanizado, es importante tener en cuenta porque en realidad cuando todavía no estaba tan deshumanizado, tampoco había, digamos, un acercamiento a las personas mayores ni se tienen en cuenta a veces las necesidades particulares de cada una, porque está quien pueda realizarlo sin ningún inconveniente, pero después hay otras personas que tienen otras dificultades o disminución visual o auditiva o no entender el sistema computarizado del banco. Y en eso muchas veces se ha pedido la asistencia o que el banco, por ejemplo, en esos casos, tenga a alguien a quien poder recurrir y no que si no, no pueden cobrar o que a veces no los asisten o no les explican, entonces se les dificultan. Y por otro lado, a veces las mismas personas mayores, ante ese tipo de situaciones de sentirse discriminadas y dejadas de lado por desconocer o por no saber, o porque les da vergüenza preguntar, también se excluyen y quedan aislados y a veces tienen otro tipo de dificultad, en este caso la dificultad para cobrar, pero en otros casos se empiezan a aislar y a correrse y eso genera más problemas el aislamiento. Totalmente. Bueno, muy buena la información y que nos podés compartir y que nos traes también siempre con esta buena columna que tenemos de Hablemos de Vejeces y esto del maltrato a la vejez, esto de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Entonces, ¿se hizo alguna actividad particular que vos conozcas aquí en la zona específicamente referida a este tema? Se han hecho, digamos, a lo mejor charlas, algunas. Ahora la semana que viene, por ejemplo, el miércoles, que no recuerdo bien la fecha, el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, está el primer congreso interdisciplinario de trabajo con las personas mayores que organiza acá la Municipalidad de Rosario. Uh-huh. Que eso está dentro del marco de lo que es el mes de junio y de pensar también en el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato, ¿no? Va a haber mesas Claro. diferentes de distintos temas y también se han hecho, digamos, en relación a esto, algunas charlas en distintos lugares, pero, digamos, por ahora, digamos, para terminar el mes es con este congreso interdisciplinario. Perfecto. Bueno, buena actividad seguramente para compartirla y difundirla. Si después tenés ahí la data también para enviarnos, la vamos a estar compartiendo en nuestras redes. Andrea, como siempre, agradecerte. Yo tenía una preguntita más. Muy bien, mira. Perdón, Sí. perdón. Por favor. No, si existe algún teléfono en donde el adulto mayor pueda llegar a hacer algún tipo de denuncia ante algún maltrato o algún tipo de abuso que pueda estar sufriendo, así como existen líneas para casos de género, de niñez, de violencia doméstica. ¿Hay algún teléfono también que el adulto mayor que sufra algún hecho de estas características puedan llamar? No que yo conozca en este momento, digamos, sé que había una línea antes, pero no sé si está funcionando en estos momentos. Sí es, a ver, las denuncias, que eso también es algo interesante que ya que lo traes, comento, porque muchas veces, por ejemplo, los casos de maltrato o de abuso, por ejemplo, a femicidios que han sucedido a personas mayores, a mujeres mayores, no se han tenido en cuenta como femicidios, sino que era como en realidad el maltrato a una mujer, a una señora mayor, pero no como femicidio, por ejemplo. No se toma de la misma manera, porque sí se puede denunciar en el mismo teléfono que se denuncia la violencia por género. Claro. ¿Sí? Pero me parece interesante, digamos, voy a rastrear y voy a ver si está en funcionamiento, y si está en funcionamiento se los puedo pasar.
Buenísimo. Perfecto, así también lo podemos compartir desde aquí, como hacemos con toda la información que nos brindás. Andrea, muchas gracias por esta charla, por esta columna tan necesaria que siempre tenemos y ahora se ha institucionalizado ya en este Hormiguero 2023, así que nos volveremos a encontrar y seguramente para charlar un poquito más en la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo.